Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Continuamos con la serie de TDD, creando un juego de cartas en Java, específicamente Skull King. Vamos a hacer un recap de lo que vimos la parte anterior, analizando los tests. Y nosotros pudimos crear un test donde nos permitía crear un juego nuevo y verificar las propiedades de ese juego, como un jugador que fue el creador del juego, que tiene un ID y además que tiene un local date time, el momento de creación. Además, cuando se creaba un nuevo juego, nos asegurábamos de que el jugador podía tener, él va a ser asignado como el creador de ese juego y, y que va a estar en la lista de jugadores agregados. Luego creamos el test de Join Game, así que otros jugadores se pueden sumar al juego. Hasta ahora no tenemos muchas funcionalidades, pero vamos a ir haciendo TDD paso a paso. Y teníamos un jugador 2 que podía agregarse al juego y todas las validaciones que competían, e incluso como el juego se puede jugar hasta 10 jugadores, hicimos un test donde fallábamos si el juego ya estaba full. O sea, si ya había 10 jugadores y alguien quería hacer join, eso iba a lanzar una excepción. En el último capítulo, o en el penúltimo, yo tuve problemas usando la clase Result que había creado, y como workaround lo que hice fue usar una librería que ya existe, que es Vega. Entonces me di cuenta que cuáles eran los dos métodos que faltaban en esta clase. Aquí tenemos la clase Result y efectivamente me faltaba agregar el método get, que básicamente nos retorna el elemento success el valor del success de esa clase, de ese resultado, y el get failure, que es todo contrario, nos devuelve la excepción de error que tenemos ahí. O sea, ahora teniendo este método, lo que vamos a hacer es quitar la dependencia que teníamos a Veigar y reemplazarla con la clase result, y así tenemos el juego con menos dependencia, porque hasta ahorita lo que estamos haciendo es el core, la lógica de negocios del juego, donde con los paquetes Java estándar debería ser más que suficiente. Entonces lo que voy a hacer es que en el juego, en la clase juego, clase game, nosotros teníamos dos métodos que devolvían either, que es de la clase de la dependencia Veigar, que es el join y el start. Entonces esto lo vamos a reemplazar con result, y el result nosotros lo tenemos de manera invertida, primero el valor exitoso y luego el valor de error, y lo mismo acá, result, y hacemos el game para acá. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer, donde decimos result left, deberíamos reemplazarlo con either left, reemplazamos con result failure, y donde tenemos either right, lo reemplazamos con result success. Ahora, nuestros tests tienen que fallar porque ahora no tenemos el método isRight, sino isSuccess. Y isFavor, en lugar de getLeft es getFailure, en lugar de isLeft es isFailure, y en lugar de getLeft es getFailure. Veamos el método newGame, esto sigue igual, y vamos a ejecutar los tests de nuevo y ver si todo pasa. Si todo pasa, que de hecho fue así, si todo pasa, nosotros podríamos ver cuántos tests están ejecutados. Sí. Lo que podemos hacer ahora es eliminar la dependencia, el import de Veigar, si no lo hemos hecho. Y no, del game, quitamos la dependencia de aquí, y luego en el phone file vamos a quitar la dependencia de Veigar. Y nos vamos a ver en la terminal si podemos ejecutar todos los tests desde ahí. Es satisfactorio. Entonces, como pudimos hacer eso, vamos a hacer un commit de todo lo que tenemos en
Y esto simplemente from refactor. Import esa, refactor. Luego, ahí va. Table of result. Hacemos push. ¿Por qué no? Ok. Todo sigue pasando. Ahora vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Necesitamos refactorizar. Tengo un poco de ruido en estos tests porque necesitamos refactorizar. Esto está muy largo y esto no me gusta, es muy difícil de leer. Entonces vamos a tratar de... hay cosas que se están repitiendo acá, como player 1, player 2, player 1. Entonces vamos a crear en el paquete de test, vamos a agregar una nueva clase y vamos a llamarla factory. Ahorita. Y no tiene que ser una clase. Vamos a decirle que es una interfaz y va a tener métodos estáticos para crear, por ejemplo, player. Esto en el join, por ejemplo. Entonces le decimos que vamos a tener un método estático que nos permite crear player 1 y player 2. Create player 1 y le decimos que retorne esto y lo multiplicamos y de hecho vamos a hacer algo create player y le vamos a decir int a number. Vamos a decir que nos crea esto y entonces aquí create player 1 sería create player 1 y create player 2 sería create player 2. Ahora también en el join test, bueno, vamos a reemplazar de hecho estos valores que tenemos aquí. Sería factory create player 1. Y los de player 2 sería factory create player 2. Ahora esto es básicamente estamos creando un juego que tiene 10 jugadores simplemente. Entonces yo voy a quitar esto de aquí y en el factory vamos a decirle static game, porque nos va a devolver un game, create Google. A lo mejor create game no es el mejor nombre, pero ya lo vamos a resolver. Return game. Básicamente estamos, y aquí no tenemos que decirle esto, sino igual podemos decir create player con el número i. Create player 1, luego le decimos del 1 al 9, lo retornamos al juego. Entonces aquí podemos decirle var game sequence to factory create full game. A lo mejor full gaming no es el mejor nombre, pero por ahora vamos a dejarlo así. Veamos que los tests pasan. Vamos a limpiar los otros tests. Esto donde dice player Carlos, no necesito que sea Carlos. Podemos decir factory create player 1. Lo mismo de esto, factory create player 1. Podemos ejecutar los test, al menos a lo mejor alguno va a fallar. No. Ok. Bien por ahora. Y lo mismo con este player. Lo hacemos factory create player 1. Vamos a verificar. Todos los test pasan. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer acá? Probablemente podemos ir haciendo más limpieza de los tests. Ahorita
vamos a hacer player 1, player 2, player 1, player 2. Podríamos hacer más limpieza de los tests, pero por ahora no nos preocupamos por eso. Y vamos a hacer commit en touch de esto. O republic message. Le decimos refactor. Test. Hacemos push. Ok. Ahora, nosotros en el join teníamos, creamos nosotros en la línea que está seleccionada ahorita, nosotros creamos un método start, pero lo creamos simplemente por la necesidad que teníamos de testear en el método join. Teníamos la necesidad de testear que en un juego no se puede testear si el juego ha iniciado. O sea que lo que hicimos en este test fue simplemente cambiar el estatus de new a started y simplemente eso. O sea, y hay muchas otras cosas que nosotros necesitamos hacer aquí. Entonces vamos a crear un nuevo test que se va a llamar Start Game Test, donde nosotros vamos a enfocar a validar los casos de uso de todo lo que tenemos que validar en el test. Entonces vamos a usar este método que teníamos primero del join, este test, y lo vamos a reusar aquí. A lo mejor tenemos que renombrarle. Si voy a esto implement with assertions, entonces should be able to start. Vamos a hacerlo simple. Entonces aquí tenemos el jugador 1, luego tenemos un juego, game, y lo único que no necesitamos un jugador 2, necesitamos hacer join. Lo único que necesitamos hacer aquí es que el jugador 1 puede iniciar el juego. Entonces básicamente creamos un juego y le decimos start y con el mismo jugador 1. Entonces ya esto no sería success, sino game. Y el game is success, sí, porque el jugador 1 lo puede iniciar. Y lo que tenemos que validar aquí es que el juego, el status ahora va a ser new, started. Entonces is equals to game status started. Ok. Vemos los tests. Okay. Vemos aquí que estamos pasando el test. Está pasando porque ese es el caso básico que estábamos implementando. Ahora voy a crear otro test. Should not be able to start another player. Entonces ahora sí vamos a tener jugador 1 y luego vamos a tener también jugador 2, player 2, factory create player 2. De hecho, como yo no necesito testear nada acerca del jugador 1, jugador 2, en este caso yo puedo hacer inline de esto y hacer inline de esto también. Entonces básicamente tenemos el juego creado por el jugador 1 e iniciado por el jugador 2. Entonces esto debería ser is failure true y game.getFailure, porque ahora es un failure, nos va a dar, es una instancia de cannot be started by another player. .class. Esta clase no existe y nos vamos a game state error y le decimos tenemos un nuevo record cannot, por un lado a copiar esto, cannot be created by another player, implements game state error. Hacemos el permit. Ok, entonces nos vamos de nuevo al juego.
damos la clase mod estático y el método start. En el método start vamos a ejecutar los tests y el test debería fallar. Y en el método start tenemos que validar si el jugador que estamos pasando es diferente al que creó el juego, creator. Entonces retornamos el resultado fallido y le decimos new cannot be started by another player. Ok. Ahora aquí nos retornamos el game is full error, pero un game state error, que es un poco más arriba en la jerarquía. Limpiamos los imports, ejecutamos los tests de nuevo y bingo. Entonces está funcionando. El jugador A, se le puede iniciar, está iniciado. Esto, el juego is failure is true, porque devolvió un error y no estamos cambiando el estado del juego. ¿Qué otra cosa queremos testear acá? Veamos si podemos hacer algún refactor o algún cleanup. Y si no se puede, pasamos a la siguiente acción. O sea, el jugador puede ser el juego puede ser iniciado por el mismo jugador, y si no es el jugador lanzamos un error. Ahora, otra cosa que no es obligatorio, pero es algo bueno para tener, es que en el primer test donde decimos que el estatus del juego tiene que ser iniciado, también podemos decir que el juego tiene una propiedad started at que va a ser, vamos a decirle por ahora no, mientras diseñamos, porque este método todavía no existe. Entonces, si nos vamos a la clase Zoom, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el local datetime, pero en lugar de created at va a ser started at. Esto no va a ser final porque va a ser inicializado en el momento que hacemos el start. Entonces aquí decimos this dot started at local date time dot now. Ahora que sabemos que es local date, nosotros tenemos que agregar un accessor para esa getter, para esa propiedad, y no le decimos get started, pero started at. Necesitamos agregarle el get. Y si vamos al test de nuevo, ahora esta propiedad está aquí y no solamente no es nula, sino que is close to ¿qué métodos tenemos aquí que nos permite hacer una fecha? Is before now, pero también puedo aquí, antes de ejecutar el starter, voy a mantener una variable fecha, se llama now, and then locally pregnant now, y esto tiene que ser, repetimos esto, entonces tiene que ser después de la variable que nosotros llamamos aquí now, que ahora veo que no es un buen nombre, y va a tener que ser antes de otra vez ejecutado now. Entonces esto es before start. Ejecutemos los test a ver qué pasa. Ok, básicamente lo que estamos haciendo es guardando la fecha en esta línea que tenemos acá con el now. Le decimos al juego iniciar y verificamos que la fecha que está asignada en esta realidad tiene que ser después de esa fecha que nosotros guardamos y tiene que ser antes del now porque estamos en este
en este momento en el tiempo realmente. No es mucho, no tenemos ni siquiera que hacer el artilugio que usamos en las otras fechas de created add, porque esa sí se inicializa al crear el juego, con que sea esté en este rango de tiempo entre que ejecutemos el start y después, ya es más que suficiente. Ok, ¿qué otra cosa tenemos que hacer con el iniciar el juego? Tenemos el iniciar el juego. Probablemente tenemos que hacer un refactor de estas cosas que nosotros tenemos acá en el Game State Error. ¿Por qué? Porque yo tengo que diferenciar cuáles son los errores que son errores de sistema versus errores de un jugador. Por ejemplo, cuando un jugador quiere pasar una carta que no es, o cuando un jugador quiere hacer una apuesta que no corresponde, o cuando un jugador quiere tomar un turno cuando no corresponde. Son dos jerarquías de errores totalmente diferentes. Esto falló algo en la lógica, no en la lógica, pero en el sistema. Fallé obteniendo los valores del juego o escribiendo en base de datos, en contra o versus los errores que le mencioné antes que son del sistema. Pensando un poco como REST APIs, sería la equivalente en tener errores 500 versus errores 400. Entonces, lo que tenemos que pensar es que vamos a tener el game error y luego vamos a tener lo que yo estoy llamando ahorita game state error. Probablemente el nombre no es lo mejor. Puede ser system error y user error. Eso podrían ser los nombres de la jerarquía. O sea, al tener esas dos cosas, creo subtipos debajo de ellos y así yo puedo analizar esto fue un error del usuario y tomar una acción, o esto fue un error mío y tengo que recuperarme de alguna manera en la lógica del sistema, ¿no? De hecho, voy a hacer commit de este get para started vivo. Agregamos el campo de tarea, hacemos dos, ¿por qué no? Y pensemos si queremos hacer esto de una vez. Yo tengo una interfaz game error y tengo game state error. Vamos a renombrar en game state error a algo como game state error. Quiero hacerlo diferenciar system error y user error. Vamos a llamarlo ahorita system error. Y sí, system error. Y después vemos. Y luego voy a crear aquí solamente con un placeholder para no olvidarme. Una interfaz llamada user error. User error. Entonces, extend game error. En game error le digo que permitimos system user. Field error, game error y system error. Lo que pienso hacer, lo que tengo pensado, no sé todavía si cannot be started by another player, esto es un system error o es un user error. Yo diría que es un user error porque claro, sería cuando un jugador le está tratando de decir al juego darle el juego iniciar y no es. Entonces vamos a modificar esto y lo pasamos a user error. Borramos esto. Y tenemos system error, tenemos user error. También pienso que la jerarquía de errores podría dejarla una dentro de otra.
si manejar todos los errores en un solo lado, pero no sé si quiero hacer eso ahora. Ahora veamos si el game error cambió. Podrías user error. Y veamos si los test todavía pasan. Algo está fallando acá. En Game Java. Failure non-system error is a game error. Game error. Entonces solamente tenemos que retornar game error en todos estos valores. Y ok, los tests están pasando. Así que podemos hacer otro commit donde decimos refactor, splitting system versus users. Y hacemos push. Push, push, push. Ok. ¿Qué otra cosa necesito hacer aquí? Vamos al juego. Ya nosotros podemos crear un juego. Se suma un jugador. Se suma un segundo jugador. Podemos validar que los jugadores no exceden 10. Hemos validado que el creador es el único que puede iniciar el juego. Y cuando el juego se inicia, nosotros, cuando el juego inicia, le asignamos la fecha de creación y tendríamos que empezar a repartir. Podríamos empezar a hacer test asumiendo que el juego simplemente es de 2 personas y más adelante cuando tengamos más personas, más código en el juego, podemos validar las diferentes combinaciones de agregar hasta 10 jugadores, pero creo que con 2 jugadores va a ser suficiente para testear la mayoría de los casos, al menos en los valores de las cartas, empezar a crear cartas. Entonces yo creo que podemos dejarlo hasta ahora, por aquí hasta ahora, y en la siguiente sesión continuamos con las cartas, el deck de cartas, darle cartas a un jugador y cambiarle estatus del juego a medida que van creándose rondas. También tenemos que agregar las partes de las rondas. Nos vemos en el próximo capítulo.